¿Qué es lo que hace que un libro se siga leyendo a través de los años? ¿Es posible que existan cosas que no cambian con el tiempo y que nos siguen reflejando como seres humanos? ¿Cuál es la simbología a interpretar detrás de un río que fluye interminablemente? De todo esto hablaremos en este video y más. Hablaremos de un libro del cual se ha dicho que funda la literatura norteamericana. Hablaremos de las acusaciones de racismo que se han hecho en nuestros días a esta obra y de cómo, a través de sus personajes, situaciones y de toda su trama, este libro se ha convertido en uno de los mayores símbolos y expresiones de lo que es finalmente la literatura. Una aventura de conocimiento hacia lo más profundo del alma humana, en cualquier tiempo y lugar. Amigos, soy Pablo Octavio Rosell, sean todos bienvenidos una vez más a Arte Poética, canal de poesía, y al río infinito que fluye en las páginas de las aventuras de Huckleberry Finn, de Mark Twain. Narrado en primera persona por un muchachito de 12 o 14 años, Las aventuras de Huckleberry Finn nos cuenta las peripecias de un niño en medio de un territorio a medio civilizar, como lo era el Estados Unidos de mediados del siglo XIX en los estados adyacentes al gran río Mississippi. En estas aventuras están contenidas una multitud de temáticas, tales como el humor, la inocencia, las costumbres de la época, los modismos del lenguaje y muchos más. Pero principalmente sus temas se podrían resumir en tres. La esclavitud, contada a través de la historia de Jim, el compañero de viaje de Huckleberry Finn. La violenta y descarnada existencia de un territorio y una época en formación. Y más allá de todo esto, el viaje a lo más profundo de la naturaleza del ser humano, con sus implicaciones morales y filosóficas. Huckleberry Finn no es un libro para niños, y si bien el narrador nos dice al principio del libro que no podemos saber de él si no hemos leído las aventuras de Tom Sawyer, el libro que le precede, acá la historia es distinta, dirigida a adultos, y trata con irrepetible agudeza una multitud de temas que no son tratados y ni siquiera insinuados en las aventuras de Tom Sawyer. Hablemos de uno de los grandes ejes del libro, el problema de la esclavitud. En el libro, Huckleberry Finn ha huido de los maltratos físicos de su padre alcohólico, simulando su propio asesinato. En esta huida en bote a través del Mississippi, se encuentra con un esclavo al que ya conocía, Jim, el que se ha fugado debido a que su dueña, la viuda Douglas, ha amenazado con venderle. De esta manera, y con toda naturalidad, ambos personajes emprenden este descenso por el río, como si se adentraran en un inexplorado universo de posibilidades, a través del cual brilla la esperanza de la libertad para Jim, una vez llegue a uno de los estados donde la esclavitud legalmente ya no existe. Debemos situar esta historia en el periodo inmediatamente anterior a la Guerra de Secesión norteamericana, y para ir comprendiendo las circunstancias que rodean al libro, hay que recordar que Mark Twain, en la época del estallido de la guerra, se unió sin mucha convicción al ejército del sur, a la Confederación. La prueba de esta falta de convicción es que desertó del ejército muy pronto y huyó al norte, donde pocos años después daría inicio a su carrera de escritor. Esto, y el hecho de que Twain conoció de cerca la realidad de la esclavitud, nos pueden ir dando una idea de los objetivos del autor al escribir un libro como Huckleberry Finn, que si bien fue publicado después de la abolición de la esclavitud, se dispuso a tocar un tema aún candente y que aún en nuestros días sigue resonando en la forma del racismo. Después de haber leído Huckleberry Finn por lo menos 20 veces en los últimos 12 años, debo decir que es el ejemplo más grotesco de basura racista que le hemos dado a leer a nuestros niños. En nuestro tiempo, se ha acusado abiertamente a las aventuras de Huckleberry Finn de ser un libro racista. En algunos casos se han editado ediciones expurgadas del lenguaje racista de la época. Aquí es necesario hacer dos distinciones, aunque están estrechamente enlazadas.
Uno es la forma, en este caso, el uso de adjetivos como nigger o negro, que aparece más de 200 veces en el libro, una palabra usada con un tono despectivo y ofensivo aún en nuestros días. Suprimir las palabras ofensivas sin entender el contexto global de una obra solo es una muestra de una hipersensibilidad que tiene un efecto contrario al que se busca. ¿Cómo entenderemos una época si no podemos conocer cómo era en todos sus aspectos, siendo el lenguaje uno de ellos? Y segundo, en el fondo, suprimir pasajes y situaciones que pueden parecer aberrantes hoy, como se ha hecho con algunas ediciones de este libro, lo que nos hace volver a la misma problemática. Por ejemplo, en los años 50 del siglo XX, durante la época del macartismo, una versión televisiva de las aventuras de Huckleberry Finn suprimió al personaje de Jim, y Huck desciende por el río en su aventura completamente solo. Esto, en aquella época, se hizo para no causar problemas con ciertas susceptibilidades, omitiendo el tema del racismo. En nuestros días no parecen lejanos criterios como este, aunque en un sentido inverso, para no herir ni correr el riesgo de tratar de manera inadecuada un tema. Por supuesto, en ambos casos, la buena intención tras esto es un completo desastre y hace que una adaptación con estos parámetros pierda todo su sentido. Aún más, yendo al fondo del asunto, estos criterios morales y moralistas pueden llevarnos a dos conclusiones. Primero, a una idea falsa de lo que debe ser una obra de arte, una literaria en este caso. Una obra literaria de real valor no persigue un fin moral ni aleccionador, sino que simplemente lo que hace es desnudar la miseria y realidad del ser humano en sus formas más descarnadas. Que nosotros le otorguemos un valor moral es una extensión de la obra y algo distinto. Y segundo, quienes se escandalizan ante la forma y el fondo de una obra como las aventuras de Huckleberry Finn, no solo desconocen esto, sino que no han podido entender el propósito final de un autor como Mark Twain. Mark Twain, quien conoció la esclavitud, lo que está haciendo es una profunda labor de humanización de un sector de la sociedad que ni siquiera fue considerado humano durante siglos. La forma en que Jim le muestra una nueva realidad de la naturaleza humana a Huck y cómo éste va cambiando su percepción de una persona de color hasta llegar a respetarlo y generar con él una indestructible relación de lealtad es casi un milagro dentro de la literatura, pues de la forma en que la literatura debe hacerlo, es decir, mediante el lenguaje figurado, el autor nos está mostrando lo que los prejuicios y la crueldad inherente al ser humano nos ocultan. No entender esto es no saber nada de literatura y menos aún creer en la libertad creativa. Esta progresiva humanización de un sector de la población a la que siempre se le negó la condición de humanidad queda demostrada en otro relato de Twain llamado Una historia real, donde el autor en persona conversa con una esclava liberada, sumergiéndonos de una manera muy emotiva en la identificación con los padecimientos de esta esclava. Lo que algunos críticos tampoco parecen haber entendido es que se trata de un personaje, en el caso de Huck, de casi un niño, de un carácter en formación, al que no es posible plantear las exigencias de uno ya formado. Huck avanza en su viaje con una mirada inocente pero precavida ante todo el sufrimiento que le ha tocado, y debe reaccionar ante un ambiente hostil y a veces brutal. En cierto sentido, es como si Huck representara el carácter joven de una nación joven, que se despierta progresivamente a la realidad de que una nación, para poder persistir, debe aceptar y reconocer a todos sus hijos, pero que este camino no puede ser blando ni fácil, sino lleno de episodios desagradables y duros. Volviendo a la pregunta, ¿es Las aventuras de Huckleberry Finn un libro racista? La respuesta categórica es no. El racismo reside en una época, en costumbres naturalizadas y finalmente en las personas infames que lo practican con pleno conocimiento. Por el contrario, Las aventuras de Huckleberry Finn es uno de los libros contra el racismo más grandes e inteligentes que se han escrito.
Más allá del vital tema de la esclavitud y del racismo en esta época, debe decirse que finalmente este es solo uno de los temas del libro. Dijimos también que otro de los grandes temas es la violenta y descarnada existencia de un territorio y una época en formación. Hey, don't I know you two? Yeah, I do. You're that... Welcome to America. Sin ningún tipo de retórica ni ambages, Mark Twain nos enfrenta a lo largo del libro a diversos episodios de extrema violencia. Lo que debemos tener presente aquí, en primer lugar, es la vida del autor. Mark Twain fue piloto de barco de vapor en el río Mississippi, además de haber tenido otros oficios, de modo que estamos ante un autor de aquellos que se han empapado de la vida antes de sentarse a escribir sobre ella. Su filosofía, si es que hay alguna, es la de la realidad misma, y Twain se cuida de no presentarnos en sus obras un punto de vista, quizás con la excepción de los momentos en que habla de la religión. Cuando lo hace, Mark Twain o se burla abiertamente o la fustiga como una de las cosas más execrables del ser humano. Esta actitud se agudizaría con los años, llegando a extremos de la más ácida sátira en libros como Cartas desde la Tierra y El forastero misterioso. Pero volviendo al tópico de esta violenta realidad, es imprescindible señalar que en el libro Twain nos presenta estos episodios como son, sin color de piel ni distinción alguna. La guerra de familias de los Grangeford contra los Shepherdson, con toda su explícita carga de violencia y muerte, es la única manera de desnudar la criminal rivalidad de estas familias de hacendados, así como lo es el destino final de los personajes del rey y el duque. En este sentido, debemos nuevamente situar el libro en la época que representa y la intención del autor, si es que es posible descubrirla, al mostrarnos estos episodios, exponiéndolos ante los ojos de un niño. En nuestro tiempo de quisquillosa moralina, esto sería casi un escándalo. No está de más recordar que en aquel tiempo no existía nada semejante a los derechos del niño y que por la misma época, en Inglaterra, un escritor conocido como Charles Dickens se dedicaba a exponer las miserias terribles del trabajo infantil. Nuevamente debemos aprender y entender que estamos ante autores que están desnudando la naturaleza última de una realidad en una época determinada y que es absurdo e imposible trasladar nuestras concepciones actuales a otra realidad pretérita. Es en este sentido que debemos volver a situar a las aventuras de Huckleberry Finn en el contexto de la formación de una literatura particular, la norteamericana en este caso. De esta forma se construye el canon, con escritores que dan el primer paso, derribando conceptos, yendo más allá de la moral y provocando discusiones de carácter filosófico hasta nuestros días. ¿De qué otra forma podría hacerse? Y en este punto entramos en el tercer eje del libro, el viaje a lo más profundo de la naturaleza del ser humano, con sus implicaciones morales y filosóficas. Aquí es obligación volver a leer las palabras iniciales del libro, explícitamente colocadas por Mark Twain y no por Huckleberry Finn. Este epígrafe dice así: los que busquen una motivación en esta historia serán enjuiciados. Los que busquen una moraleja serán desterrados. Los que busquen un argumento serán ajusticiados. Firmado G.G., capitán de artillería, por orden del autor. Quien quiera comprender de verdad las aventuras de Huckleberry Finn deberá forzosamente detenerse a analizar esta declaración del autor. En primer lugar, está firmada por Mark Twain, es decir, una persona de carne y hueso. Nos da a entender que ha recurrido a la autoridad de un capitán de artillería para dar peso a su advertencia, lo que supone a la vez la seriedad de amenazar con un castigo, pero a la vez la imposibilidad de poder vigilar a cada uno de los lectores. Por lo tanto, se trata de una broma imposible, dicha con palabras serias. Y luego están las afirmaciones.
En cada una de ellas se establece una declaración de lo que debe ser la literatura de un autor, sin motivaciones finales, ya sean religiosas, políticas o de cualquier tipo. Menos aún una moraleja, lo que nuevamente nos lleva a la finalidad amoral de toda gran obra literaria. Y por último, la pena más grave para quienes busquen un argumento. Lo que nos quiere decir Mark Twain con esto último es que debes relajarte, subir a esta balsa, dejarte llevar por la corriente. No busques un desenlace, un objetivo final, ni siquiera aunque sea la ciudad libre de Cairo. Déjate llevar por la corriente del gran Mississippi. Olvídate de todo, incluso del tiempo. El río lavará tu memoria y será el que te libere de tu carga. Todo esto está contenido en estas 3 líneas. Por supuesto, entendemos su significado después de haber leído varias veces el libro y quizás después de varios años de meditación al respecto. Solo un gran escritor, uno de los más grandes, puede revelarnos sus intenciones de esta forma, desdoblando las múltiples capas de la riqueza de una historia, que nos hace dudar de los conceptos de ficción y no ficción. Solo las grandes obras se resisten y salen victoriosas de las categorizaciones a las que intentan ser sometidas. Las aventuras de Huckleberry Finn es una de esas pocas. Una y otra vez se ha hablado de la simbología del río Mississippi, como el de la frontera, y el de la construcción de una nueva realidad, la de la nación norteamericana en formación. Es posible, pero creo que hay un concepto mayor que engloba todas estas interpretaciones. El viaje a través del río Mississippi es el viaje al corazón de la naturaleza humana, mucho más rica en matices que otras obras como El corazón de las tinieblas de Conrad, por ejemplo, porque el espectro de realidades, emociones, sensaciones es aún más amplio. Las aventuras de Huckleberry Finn tiene todos los temas que se puedan hallar en la literatura, excluyendo quizás la pornografía. Quizás en ningún libro, con excepción de El Quijote y algún otro, se ha planteado el dilema de las decisiones morales del ser humano en un tono tan grave y a la vez con sorna, en el equívoco de que el personaje piensa y dice que está actuando mal, según una moral, aunque nosotros sabemos que lo está haciendo bien, según otra. En la galería de personajes de la literatura hay un espacio no demasiado amplio, reservado a los personajes, a los que puedes llegar a amar, a gozar y sufrir con él, a desear ardientemente unirte a él en su viaje, a revivir su aventura una y otra vez, sin agotar nunca. Este espacio está reservado, en mi corazón, en este río infinito, a Huckleberry Finn y sus aventuras.